Pues no lo mismo que cuando estábamos hablando en Altea, pero es un verdadero placer ver allí en la sierra, en esa sierra que tanto me gusta a mí como la sierra madrileña, y yo aquí en mi despacho, pero bueno, saco a mis amigos aquí, aquellos que no estéis viendo en vídeo, podéis ver algunos de ellos, con Ángel Agudo, artista polifacético, que como yo siempre presento a Ángel. Ángel es escritor, ha ejercido de periodista muchísimo tiempo, es guionista, es creador. Y Ángel, ¿cómo llevas que lo que más se te conozca últimamente sea tu faceta de actor, tío? Así, veo que empiezas por todo lo alto, ¿eh? Pues desde luego que sí, o sea, de hecho, si miras mi Twitter ya lo he aceptado y ya he puesto en descripción, salí con una botella de anís en Luimelia, que he aceptado que es mi legado para la posteridad, salir en Luimelia. Vamos a hablar de Luis Meli, especialmente de ese guión que va a ser el tercer episodio. Tuvimos la oportunidad en Series Nostrum de tener un avance, a más, precisamente de ese episodio. Pero vamos a hablar un poquito de cómo llegas tú a ese momento que siempre decíamos antes de papá, quiero ser artista. ¿Cuándo ves tú que realmente a ti te interesa escribir o más allá de eso, de acercarte al mundo audiovisual, Ángel? Pues es muy complicado de desgranar ahora después de tantísimos años. Todo viene, como a mucha gente de mi generación, por Star Wars, ¿no? O sea, yo de chaval era un loco absurdo de Star Wars, me río de la gente que se pueda considerar friki ahora. O sea, friki era alquilar 6 veces en beta el Imperio Contraataca y llorar por tener una camiseta del Halcón Milenario porque una vez te habías cruzado con un tipo en la Plaza Mayor que llevaba una, ¿sabes? Es decir, la pasión por contar historias y la afición nace de ahí, nace de Star Wars. Recuerdo además mucho el momento en el que empiezas a ver quiénes son los actores de Star Wars, empiezan a ver otras cosas que han hecho, entonces descubres que Mark Hamill sale en uno rojo de visión de choque, vas a ver uno rojo de visión de choque y dices, hey, me gusta este tipo, ¿quién es este tipo? Este tipo se llama Samuel Fuller y empiezas a ver las películas de Samuel Fuller, lo mismo te pasa con Carrie Fisher, vas un poco como hilando todo, ¿no? Bueno, recuerdo el momento en el que ves que el actor que hace de Darth Vader sale en La Naranja Mecánica y dices, ¿quién es Stanley Kubrick? Y entonces descubres La Naranja Mecánica, ¿no? A partir de ahí viene un poco todo y luego sí recuerdo que hubo como un segundo momento como de reconocimiento de me quiero dedicar a esto, que fue ver los 400 golpes de Truffaut. Esto queda muy pedante, pero es que es muy cierto. Que de vez en cuando los maestros franceses sirven para estas cosas también. ¿Crees tú que Sí, no? además yo creo que es una cosa que a mí me define muy bien, ¿eh? Entre Star Wars y la Nouvelle Vague. O sea, decía Fernando Méndez Leite en la ECAM que yo era un cinéfilo multiusos y va un poco por ahí. Tú has nombrado la de Camp, que es uno de los dos, yo creo que junto con la SCAC, desde los dos grandes nombres, desde luego conocidos en el mundillo y aquellos que estamos un poquito en la frontera, ¿no? En esta parte de fuera, o especialmente que somos de provincias, podemos conocer. ¿Qué supuso para ti el paso por la Camp? Pues un cambio de vida y es una experiencia arrolladora, ¿eh? A mí me dejó el cuerpo destrozado y la cabeza durante una serie de años. Por ponerte un poco en situación, yo quería ir a la ICAM de cualquier forma, ¿eh? Yo no quería estudiar ni siquiera una carrera, yo quería terminar el COU e intentar en la ICAM. Recuerdo que vi un programa en Telemadrid donde se contaba que había una escuela de cine en Madrid, estaban rodando. No, era el día siguiente a que hubiesen ganado un Goya Guerreros. Ajá. Es una película que se hizo entre estudiantes de la ECAM y tal. Y entonces al día siguiente Telemadrid fue a hacer un reportaje allí, supongo que sería en Madrid Directo o algo así. Entonces ahí descubrí que existía algo llamado Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues de estas cosas también un poco familiares, ¿no? De, bueno, pues estudiantes una carrera y después te dedicas a esto. Entonces yo cuando entré en la ECAM llegaba con mucha ansia, era como haber llegado a Ítaca después de la travesía, ¿no? Y bueno, pues fueron 3 años de mi vida muy curiosos, 3 años de mi vida que creo que no aproveché lo suficiente porque en esos años lo vives todo como un privilegio, es decir, estás como en un sitio extraño en el cual todo el mundo te da gorrazos y lleva a sitios y te presupone un talento que realmente no tienes, pero solo porque has conseguido el ingreso. Pero me llevo muy buenos recuerdos, muchísimos amigos, muchísima gente súper interesante que conocí y bueno, quizás no salimos en el mejor momento porque nos tocó vivir la crisis de lleno. Entonces hubo gente que se colocó muy rápido y gente que tardó mucho tiempo en recobrarse, pero bueno, es toda una experiencia y eso y conocer a mucha gente de primera mano. Puedo decir que tuve clase con Rafael Azcona, que oye, ya solo por eso valió la pena los 3 años.
Y luego yo creo que se crea esa otra parte de la universidad, ¿no? Yo como profesor o que al final yo creo incluso Mm, también como alumnos tienes de la parte de la formación, que yo creo que en eso coincide contigo, que al final empiezas a valorar las cosas que te enseñaban mucho tiempo después o empiezas a acordarte de las 4 cosas que te dicen algunos de los profesores y lo pones en práctica tiempo después. Pero esas relaciones que al final en todos los mundos, pero especialmente lo visual, yo creo que son absolutamente necesarias para levantar un proyecto en el que a pequeño que sea va a tener 40 o 50 personas siempre funcionando alrededor. sí, claro, y sobre todo también lo que se crean en estos sitios como una especie de redes, de que conoces gente y tal. Yo te puedo contar una anécdota muy curiosa que nos une a ti y a mí de alguna forma, que es que yo en primero, yo estudiaba guión. En primero las clases eran como comunes, bueno, Ujú. o sea, teníamos como una parte común con las demás especialidades y la parte de especialidad. Y yo hice mucha amistad con un chico de producción que se llamaba Miguel Larraya. Bueno, Miguel estaba muy harto, pero él no quería haber entrado en producción, creo que lo odiaba un poco. Miguel, si alguna vez oyes esto y no lo odiabas, perdóname, pero mi sensación era que lo odiabas. Y entonces recuerdo que hablamos durante el verano entre primero y segundo y me dijo, Miguel, no, yo ya no vuelvo a la ICAM, nos volveremos a ver por ahí fuera, pero yo ya no vuelvo a la ICAM. Y dije, ah, qué guay, ¿por qué? Me dijo, no, porque es que he entrado a hacer una serie de guionista que se llama Suárez y Mariscal Caso Cerrado, ¿no? Bueno, pues Suárez y Mariscal Caso Cerrado, uno de los compañeros de Miguel Larraya era Borja Ajá. Santagaya, gracias al cual luego nos hemos conocido tú y yo. Es decir, que bueno, que vas como conociendo gente que luego te pone en contacto con otros y es un mundo curioso. Yo recuerdo ese momento en que a Borja le digo, oye, que queremos lanzar la revista de Fuera de Serie, nos gustaría que el primer número fuese sobre historias para no dormir. ¿Quién conoces tú que domine terror? Y me dijo, Ángel Agudo, toma, aquí está el teléfono. Llámale. Y esa es la otra parte que yo creo que yo conocí primero de ti, de Ángel, más que antes que el guionista y Ángel el amigo, fue Ángel la persona que estaba en el mundo de las entonces existentes todavía, evidentemente una segunda o tercera generación de revistas, de lo que nosotros siempre hemos llamado género, el que dominaba el terror, pero también evidentemente ciencia ficción y al final la parte de misterio, investigación policíaca, normalmente siempre mezclado con esos elementos fantásticos o esotéricos, a la que también te has dedicado mucho tiempo. Y quiero que hablemos un poquito de esa otra parte que había también en los 80 y los 90 especialmente, ¿no? De ya no era la época de Nueva Dimensión, sino que adorábamos y buscábamos en las ferias del libro usado los números antiguos de Nueva Dimensión, pero sí hubo un resurgimiento del papel que luego con Internet y luego podemos comentar al día de hoy cómo existen redes sociales, pero ese momento del papel y de leer el nuevo número de tal revista. ¿Cómo fue el paso de yo leo las revistas a yo escribo en las revistas? Pues fue también, o sea, tiene que ver con esto. Mira, yo cuando te decía antes que hubo gente que nos colocamos como muy tarde al salir de la ICAM, estábamos como en un momento un poco complicado. Creo que la única persona que se colocó inmediatamente fue Laura Sarmiento, que era compañera mía y es una tía inteligentísima y creo que se colocó en Isabel. Nada Ujú. más terminar la ICAM estaba escribiendo capítulos de Isabel. Uh, cuando yo termino la ICAM, tenemos nuestro tutor del último año es Manolo Maggi, y él trabaja de alguna forma en la Academia de Cine, no recuerdo exactamente cómo. Y en la Academia de Cine había una periodista a la que quiere todo el mundo, es una histórica en español, que es Ana Ross, y Ana se quedaba embarazada, necesitaban un sustituto y tal. Bueno, la cosa es que a mí me cogieron. Yo estuve cerca de un año trabajando en la revista de la Academia de Cine. No había trabajado en prensa en mi vida. Ujú. Y de hecho te puedo contar que un día me llegaron y me dijeron, oye, Ángel, vas a hacer tu primera entrevista. Y yo, ah, sí, ¿quién es? Y me dijeron, Alfredo Landa, baja a la segunda planta. Y entonces yo, ¿sabes? Que en mi vida había entrevistado a nadie y que era un chico tímido, bajé y dije, hola, señor Landas, me llamo Ángel Agudo, encantado, vengo a entrevistarle porque le dan el Goya de Honor. Y, Madre mía. y entonces, cuando se me terminó el tiempo de estar en la academia, Ujú, porque bueno, no dejaba de ser un trabajador temporal, surgió justo Sci-Fi World. Y yo había escrito artículos sobre cine de terror español en la revista La Academia. ujú. Entonces, recuerdo comprar el primer número de Sci-Fi World, buscar en la mancheta quién lleva esto, qué es esto, qué cosa más guay, que vuelvo a ver revistas sobre cine de terror en España. Escribí al director, a Luis Rosales, y sorprendentemente, de las pocas veces que me ha pasado en la vida de que llamas a puerta fría a un sitio, Luis me Ujú. llamó por teléfono. Y me dijo, pues he leído los artículos tuyos sobre cine español de terror, vamos a currar juntos. Y ahí empezó una época, bueno, maravillosa de mi vida, de años y años trabajando en Sci-Fi World, escribiendo un libro para ellos, coprodujeron un documental quizás sobre Paul Nassy. Bueno, Y junto con eso, la otra pasión tuya que es los videojuegos, tío. sí, sí, de hecho yo de niño, o sea, era un loco de los videojuegos. Una de las cosas de las que más me puedo arrepentir es de que cuando me empecé a dedicar a esto del audiovisual y tal, cogí la mayoría de mis revistas de videojuegos y las tiré a la basura, porque consideraba que había crecido y tal, ahora no me lo perdono.
Sí, sí, sí. De hecho, uno de los proyectos que tengo en mente para el futuro aúna las dos cosas. Espero que pueda salir en algún Ese es momento. otro de los cambios, y tú hablas antes de que ser friki era pelearse de esa forma, pero yo creo que sí, ese cambio generacional de ya no tenemos esa vergüenza, yo creo que nuestras generaciones o mis hijas o la gente que viene después, esa parte de cambiar y decir, no, todo lo que tuve en el pasado lo vamos a quitar, yo creo que eso se ha perdido totalmente, Ángel. Sí, claro. Es que esto del friquismo es una cosa que, de hecho, ya, o sea, ya hasta la palabra no mola, Mm, ¿sabes? O sea, ya es como demasiado absurdo. Mainstream, sí. Sí, exacto. Yo, fíjate, yo hace unos años, en una época de mi vida, me propuse escribir un guión en inglés. Estas cosas locas que a veces nos dan, dices, voy a saltar Hollywood. Y escribí un guión en inglés, lo metí en esta cosa de la blacklist americana, y bueno, y estuve dando vueltas y no tuvo malas notas. Y era un guión sobre un tipo fascinado por los videojuegos. Pero el motor de la historia era que el tipo se enamoraba de una chica a la que también le gustaban los videojuegos y era como, Ujú, nunca he conocido a una mujer a la que le gustan los videojuegos. Esto a día de hoy no se entiende. Es decir, alguien lee ese guión y me dice, ¿por qué? ¿Por qué nunca he conocido a ujú. una chica que les gustan los videojuegos? Es como, pues porque obviamente esto es de otra época. O sea, cuando yo era niño, esto era mucho más raro. Esto era un coto absoluto de los chicos y además de Ujú. los chicos a los que pegan en el colegio. Es decir, esto no era tan popular como es hoy. Yo recuerdo mucho más que la parte de videojuego, la mía era mucho más parte del cómic, que se hace todo mundo los juegos de rol, que es a lo que yo me dedicaba más. Y yo recuerdo cuando entraba una chica, es decir, tenía dos tipos de mujeres, ¿no? La mamá que iba a comprarle algo y que le habían dicho, especialmente alrededor de Navidades, tías, abuelas y madres que alguien le había dicho que comprase algo y entraba allí para comprar y preguntaban cosas raras. Y luego de vez en cuando sacó una chica y aquello era un silencio absoluto y total en Ateneo, que hombre, ahora el nuevo es grande, el otro era más pequeñito, de esto que ocurre. Y yo creo que ahí, y se le reconoce muy poquito, fue el manga el que rompió absolutamente el Posiblemente. género, el que empezó a hacer, especialmente en librerías especializadas, el que entrasen mujeres a hacerlo de un género que no era tan cerrado porque en España no había esa tradición y que yo creo que es el punto de entrada de muchísima esta gente que luego se ha aficionado a los videojuegos por la relación clarísima que tiene especialmente con Nintendo el manga con los videojuegos y a partir de ahí la realidad a día de hoy en el que ves, bueno, yo cada vez que voy a tenido, desde luego suele haber más mujeres que hombres en la gran mayoría de los casos. Sí. Sí, sí, yo recuerdo mucho aquí en Madrid el día que el Generación X grande del centro puso a una chica de dependienta. Era como, la gente pasaba en plan de, hay una chica detrás del mostrador. Sí, es verdad que o sea, hay un cambio generacional gordo. Y lo que dices del manga nunca me lo había planteado, pero posiblemente la culpa sea Sailor Moon y su pase a Mm. las 8:30 todos los días en Antena 3. Totalmente, totalmente. Mi generación está marcadísima por el anime. Es decir, nosotros recordamos Bola de Drag, y digo Bola de Drag porque yo jamás podré decir Dragon Ball ni podré decir Bola de Exacto. Dragón como decías en Madrid, porque para nosotros siempre era lo que llegaba en su momento de TV3 con el repetidor que había en la Comunidad Valenciana de Bola de Drag que comentábamos al día siguiente. Y esas eran las series junto con las de Antena 3 de mediodía y las posiciones que hacía entonces Canal Plus cuando tenían las emisiones en abierto. Eso es lo que veíamos nuestra generación, que es lo que yo trato de decirle a mis hijas, es que había que ver las series el día y la hora, es que no podías verla después, es que Claro. esto de pausas y tiras, no, esto no funcionaba, la tenías que ver en el día y la hora, pero por otro lado, Ángel, también tenías esa parte de que todos veíamos lo mismo, que yo creo que es otra de las cosas que, quitando fenómenos puntuales que se hacen, el saber que al día siguiente cuando ibas a jugar al colegio o en el instituto ibas a comentar la serie porque todo el mundo estaba viendo eso, también es algo que se ha perdido, aunque luego tienes los nichos pequeños en redes sociales, que es donde se mueve la cosa ahora, ¿no? Sí, o sea, probablemente el primer Twitter que conocimos fue la cola para entrar al Ujú. cole. Yo recuerdo conversaciones en la cola diciendo, ¿viste ayer el capítulo del coche fantástico? Entonces lo desgranabas, ¿no? El fake este de un ovni aterrizando en Moscú que hubo durante unos años, que Televisión Española se lo comió y lo emitió sobre como noticia. Yo recuerdo eso al día siguiente en la cola del colegio hablando de que habían aterrizado extraterrestres en Moscú. Es decir, bueno, pues ese fue nuestro primer Twitter. Sí, señor. Y esa época, y yo creo que aquí podemos hacer un poquito de transición y hablar, yo desde luego cuando al final hablamos de cosa que unía a todos era el 1, 2, 3, ¿no? Y recientemente tuvimos el homenaje que hicimos en Series Nostrum a la figura de Chicho, y vino Alejandro Ibáñez, y luego, y yo quería hablar que tú hablas de esa entrevista con Alfredo Landa, pero yo la entrevista más reciente que te he visto a ti es esta que hiciste a Alejandro Ibáñez, que por otro lado es un poquito complicado de plantear, que a mí me encantó. ¿Cómo te sientes tú a día de hoy entrevistando a la gente o hablando a la gente de su obra, Ángel? Bien, es como, bueno, supongo que es como otra forma de contar historias y supongo que o sea, ser guionista es una cosa que ha cambiado mucho con el paso de los años, ¿no? O sea, cuando yo era chaval o cuando yo empecé en esto, tú eras guionista porque no estabas en primera línea, o sea, tú no querías tener tu nombre figurando en las cosas, tenías menos don de gentes y tal, eso ha cambiado radicalmente, pero da igual. Entonces,
Supongo que entrevistar a gente es un poco eso. Es como, bueno, me coloco ahí encima contigo, pero yo me quedo en el background, yo solo intento dirigir un poco hacia dónde estás, pero tú eres la estrella y esto va de hablar de ti. Esa parte que comentabas tú de guionista, yo creo que podemos empezar a comentar esta parte. ¿Cómo se sale de escribir normalmente largos o normalmente proyectos en los que sabes que tienen muchísimo tiempo de gestación, en el que vamos a hacer muchísimos cambios o muchísimos retoques, a entrar en esa máquina absolutamente imparable, esa locomotora que va hacia adelante, que es Amar es para siempre? ¿Cómo funciona ese cambio, Ángel? El Fordismo de hablar de amar es para siempre. Es un término que escribió Alberto Rey en Fuera de Series y desde entonces se usa allí internamente a diario, el Fordismo. Eh, Muy raro, pero muy raro. Es un proceso de reconversión extrañísimo. Las primeras veces, de hecho, ni siquiera te parece que estás escribiendo de verdad, porque yo lo llamo escribir en manada, Ujú. ¿sabes? O sea, tú tienes que coger lo mejor de ti y diluirlo. Es ponerte entre los engranajes, entre otros engranajes, amoldarte, estar atento a cosas a las que nunca habías estado atento, las cosas que a lo mejor que a ti te gustan de ti, de tu forma de trabajar, ni siquiera las puedes usar. Es bueno, es eso, o sea, es entrar en una cadera de montaje, situarte en un sitio y sobre todo no perder el ritmo y no entorpecer a la gente que viene detrás. Saber que cualquier error que tú cometas, el siguiente lo puede cometer y esto se va agrandando mucho. Bueno, tiene una parte de estrés, pero tiene una parte muy, muy bonita, ¿eh? Que es me recuerda un poco a cómo debía ser el mundo antiguamente para los guionistas. Esta cosa de Mank, de que de repente se juntan todos y van pitcheando una idea y cada uno dice la frase siguiente, igual es lo más parecido que puede haber eso a una diaria. Tú entras ahí de la mano de Borja. ¿Cómo fue la reacción cuando Sí. Borja te propone, Ángel, vente a hacer Amar es para siempre, tú que siempre has dominado el género romántico y el género diario? Pues curiosamente estaba aquí mismo, o sea, estaba en la sierra y me llamó un día por la mañana. Es muy raro que Borja y yo hablemos por teléfono y menos por la mañana. Mm. Y entonces me contó que se iba a hacer Biblia de una temporada y que si yo me sumaría a ello. Y le dije que sí, como un loco. Supongo que mi fichaje tuvo que ver con el hecho de que necesitaban a alguien que se moviese muy bien en el mundo de la izquierda setentera. Ujú. ¿Sabes? Es decir, que íbamos a hacer una temporada con el trasfondo de unos abogados laboralistas que sufrieron un atentado de la ultraderecha y tal. Y bueno, y es verdad que yo esas cosas como de socialista de vieja escuela y de chaqueta de pana las tenía, las tengo bastante controladas. Y entonces, bueno, creo que fue como mi gran aportación en el momento. Y luego, lo que pasa es que yo entré para hacer eso, para hacer Ujú. Biblia y salirme. Y mientras estaba dentro haciendo Biblia hubo una reestructuración y me dijeron, ¿te quieres quedar? Y la verdad es que estaba fascinado con aquello, porque de repente era como una familia, ¿sabes? Ujú. Era como, pues eso, o sea, yo me sentaba en una sala todas las mañanas pues con Diana Rojo, por ejemplo, y entonces hablábamos de cosas, pegábamos posits en la pared, y yo que siempre he sido pues un lobo estepario de en mi casa, pum, 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 estaba fascinado con aquello, era como un sueño hecho realidad. Y entonces, claro que me quedé y bueno, llevo ya un par de años allí. ¿Y cómo es el trabajo de diario de Ángel Agudo y semanal, ¿no? Porque al final ya no solamente el día, sino dependiendo del día de la semana, a partir de que existe esa Biblia y luego hablaremos evidentemente de lo que nos ha pasado en el 2020 y las reestructuraciones que ha habido que tener con el COVID, pero ¿cómo es un día en la parte del guión de la producción de una serie diaria? Porque al final lo tenéis hasta como si fuese la sitcom americana, ¿no? Entonces, hoy escribimos, hoy hacemos la prueba, hoy tenemos este formato. Sí, bueno, o sea, yo soy el coordinador de diálogos, o sea, yo es como existe una coordinadora de guión que es Verónica Viñé y luego existen dos grupos, el grupo de Ujú. escaleta y el grupo de diálogos. El grupo de escaleta lo controla Bea Duque y yo controlo el grupo de diálogo. Bueno, más o menos, mi tempus de trabajar es que yo, digamos que yo empiezo los lunes, releo todos los guiones que se han enviado el viernes anterior. Las dialogistas nos envían los guiones los viernes. Yo los lunes los recojo, empiezo a leer todo, ya voy tomando mis notas. A partir de ahí no empiezo a hacer mucho cambio. Entonces lo que hago es leerme qué va a venir después, refrescar Ujú. cuáles son los guiones que me van a entregar esa semana y refrescar lo anterior para tener como el récord completo. Entre medias suelo tener una reunión con Eduardo, que es el director de la serie, para hablar sobre lo último que se ha ido Eduardo. Es decir, esto es como un poco viajar en el tiempo. Es decir, yo estoy Ujú. en un punto, el grupo de escaleta va por delante, pero al mismo tiempo tengo que estar revisando cosas que se han hecho atrás. Es el Fordismo, que se hablaban fuera de series.
Y bueno, digamos que cuando ese proceso ha terminado, yo tengo que editar los 6 guiones que han entregado las dialoguistas, ponerlos todo en récord, es decir, si un personaje habla de una forma en un guión, tiene que hablar de la misma al siguiente, si un personaje hace una cosa, hay que recogerla en el siguiente, es decir, que se hace como un trabajo de puesta en continuidad de todo, de darle récord, y todo eso tiene que estar enviado a lo largo del fin de semana siguiente. A veces se termina un sábado al mediodía, a veces se termina un domingo. Porque el fin de semana trabajas sí o sí, pase lo que pase. Sí, o sea, estamos teniendo últimamente los domingos un poquito más libres, pero sí, digamos que es la esclavitud a la que te somete esta cosa de la diaria, que por otro lado también está muy bien, ¿eh? O sea, A mí hay dos cosas de ese esquema que quiero preguntarte, porque yo creo que el más, mm, cuando tenemos las conversaciones, ya nos hemos acostumbrado a la gente de la industria, y posiblemente muchos de los que nos oigan no tienen, y es, sobre todo acostumbrados a las series americanas, esa distinción entre escaletista y dialoguista, que no encuentras en mm, ninguna serie británica ni ninguna serie americana, al menos de las que ves de prime time. Yo no sé exactamente el funcionamiento y posiblemente las series diarias americanas clásicas o las británicas, de esas que llevan, bueno, de su serie de todos los días, o también las australianas también puedan tenerlo. mm. Esa es una realidad, o desde luego es muy dado en las series españolas, que existía también en las series de prime time, que eso al final es una cosa, por un lado hay la gente que establece las escenas, cómo van a ir y qué personajes van a aparecer, y otra es la que dicen lo que va a ocurrir en cada uno de esos momentos, ¿no, Ángel? Sí, exacto. Es como la escritura pasa por dos fases, al menos. O sea, realmente pasa por más. O sea, empieza en Biblia, luego hay como un desglose de bloques, pero como dos fases principales tenemos eso. Tenemos escaleta, es grupo de gente que trabaja junta. Es Ujú. decir, cuando se podía ir al plato de Amar en tiempos de COVID, en tiempos pre-COVID, los escaletistas iban todos juntos allí, tenían una reunión y luego se dividían en grupos y cada uno sacaba una trama. Después, todas las tramas están divididas en capítulos. Esto va en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto y en el sexto. Cada bloque son 6 capítulos. Luego uno de los escaletistas cogía todo lo que iba en el primer capítulo, tanto su parte como la de los demás, y le tenía que dar forma. Es Ujú. decir, pues contaba, para el que nunca lo haya visto, lo contaba como si fuese un cuentecito. Es decir, el personaje sale esto, sale aquí, cuenta esto, no sé qué, secuencia 2. Van a casa de fulano, hablan de aquello otro, tal. Eh, Después, una vez que están escritas las 6 escaletas, el coordinador de escaleta, que es como mi equivalente en el otro equipo, le da una pátina a eso para ponerlo todo en Ujú. continuidad. Eso se envía a diálogo, cada dialoguista recibe una escaleta y tienen que desarrollar las secuencias, es decir, porque eh, son esquemáticas, es decir, pues Ángel le cuenta a CJ cómo funciona Mar, pero claro, eso luego hay que desglosarlo en diálogos, dar una estructura, es decir, empiezan por aquí y terminan aquí. Y la otra parte en esta de aquí es, ¿por qué 6 episodios? Y es porque al final lo del tema de las vacaciones y el rodaje y la previsión que hay que tener, ¿no? Yo creo que al final, y eso es una cosa de, ¿por qué hacen esto? Seguro que lo pueden cambiar para la semana que viene. Aquí las cosas de semana a semana es muy complicado de poder cambiarlas, ¿no? Sí, es decir, cuando hay que echar la vista atrás, de hecho, hay una figura. Existe la figura de un guionista dentro del equipo de dirección, que es lo que se llama guionista de plató, que este pobre es el que se come todo ese tipo de marrones. O sea, de repente tú estás con una cosa y dices, pero vendría bien que hace 4 semanas este Ujú. personaje hubiese dicho aquello. Entonces hay que llamar al guionista de plató y decirle, ¿tienes tiempo de meter esto en una separata? El pobre, que es más bueno que el pan en todos los sentidos, tanto como persona como guionista, dice sí. Entonces abre su Word y empieza a retocar una secuencia que se va a grabar en 3 días. Ujú. Y sí, o sea, lo de hacer 6 por bloque tiene que ver con tener un poquito de colchón, ¿sabes? Es decir, si cada semana se rodan 6 capítulos, vas consiguiendo ganar un poquito, ganar un poquito, ganar un poquito, para que en caso de problemas, como que te venga una pandemia mundial, puedas tener algo de margen. Vayamos con eso, Ángel. ¿Cuándo empieza a... Bueno, empezamos a verlos todos a partir del 12. ¿Y cómo se activan? ¿Sabéis que tenéis ese colchón de episodios que ya están en lata de alguna forma y que se pueden ir haciendo? Pero eso sabemos que se va a acabar. Y luego, sobre todo, y de la parte que directamente te afecta a ti, de acostumbrados a esas reuniones multitudinarias, especialmente de escalatistas, de poder juntarnos, que además los guionistas para eso son muy gregarios. Igual que luego para la parte de fuera cuesta más o que tenga, pero cuando se juntan, yo que están alguna que otra, se juntan bastante bien. ¿Cómo va esa transición ahora? Y vamos a aprender cómo funciona esto del Zoom. Pues bien y mal a partes iguales. Es decir, mal porque cuesta mucho romper los hábitos de estar allí todos juntos. De hecho, este año, una de las cosas que teníamos planeadas del año era que diálogo, que normalmente el equipo de diálogo trabajan todos en sus casas, Ujú. no se ven las caras más que una vez cada 3 meses que van a una reunión.
queríamos que el equipo de diálogo tuviese reuniones semanales allí, ¿sabes? También un poco, bueno, pues por hacer equipo y aquí estamos todos juntos y después de un año difícil porque empezó el COVID. Eso con la segunda ola fue imposible y hubo que deshacerlo. Pero bueno, lo que te decía, que es mal por eso, mal porque romper una serie de dinámicas, porque hay que acostumbrarse a trabajar por teléfono, a tener los documentos en un Dropbox, que de repente fulano toca un Dropbox, desarbola lo que ha hecho el anterior, es muy complicado. Pero bueno, por otro lado también muy bien porque todo el mundo se lleva bastante bien entre ellos, había como una gran sensación de familia. Entonces, bueno, digamos que los chistes de comedor y las bromas de comedor se han trasladado a bromas de grupos de WhatsApp. Que es al final lo que nos ha permitido funcionar a todos, menos al pobre guionista de Platón, que tú te lo ponías en boca, que lo hicimos también, lo exalzamos mucho en las conversaciones que tenemos, y que madre mía lo que ha tenido que tener este pobre hombre durante todos estos meses de ¿y hoy quién tengo para rodar? ¿Qué tengo que hacer todas estas personas? Claro, sí, es uno de los grandes problemas de esto. Es decir, que de repente tú tienes como todas tus tramas pensadas, hay un personaje que sabes que es importante por X razones, va a hacer una serie de cosas, le tienes en 18 secuencias de 6 capítulos y de repente ese actor da positivo. ¿Qué sucede? Pues que hay que sacarle durante 14 días al menos y hay que reestructurarlo todo. Sus escenas, o sea, las cosas que están pensadas para él, hay que dárselas a otro personaje o hay que reescribirlas como si ese personaje se hubiese ido a Galicia de vacaciones. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, pues a veces en algunas partes al guionista de plató le hemos tenido que ayudar porque no daba abasto entre lo que era su trabajo normal más el extra COVID este. Es decir, es que es un trabajo que no estaba pensado para que un actor desapareciese 2 semanas. Ah, Pero cuando ha ocurrido esto es como, pues claro, esto es lo que tú haces, poner Aquaplast en estos problemas que suceden a diario. Pero claro, cuando el boquete que tienes es del tamaño del monasterio del Escorial, hay un y problema. además, el problema de que es continuado e inesperado, porque al final tienes una circunstancia en la que un actor se va, pues ya sabes que se ha ido, o de que de repente entra otro, pues sabes que ha entrado, pero aquí es la incertidumbre constante en esa maquinaria. Es que de verdad que yo dejé hablar contigo, que intentaba decirte, Mm. yo no sé cómo puedes estar haciéndolo. O sea, si ya para una producción normal tiene que ser una locura, yo no quiero ni saber esta de la incertidumbre constante de, bueno, ¿y ahora qué entendemos? Venga, ¿qué podemos hacer hoy? Sí, yo, o sea, hace poco no bromeaba con eso, con la coordinadora, con Verónica, que decía, bueno, yo, si existiese un premio Nobel de diarias, nos lo tenían que dar. Digo, y no es una cuestión de argumento ni tal, es una cuestión de que no hemos parado en ningún momento, de que esto ha seguido adelante. No sé cómo, pero ostras, o sea, estamos ya, se está preparando ahora el tercer cuatrimestre de la temporada y tal, y, y no hemos parado maquinaria en ningún momento. Hemos solucionado todos los problemas y muy bien de audiencias y todo el mundo contento y ya está. Bueno, pues cuando tengamos vacaciones nos dará el síndrome postraumático o algo así, pero lo hemos superado. Yo creo que eso es una cosa muy española, eso de que no sabemos cómo sale, pero al final sale y tiramos para adelante y a improvisar no va a ganar absolutamente nadie. Sí, 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 yo no sé, o sea, bueno, no sé cómo habrán solventado estas cosas de las diarias en otros países, pero aquí nosotros creo que lo hemos hecho excelentemente bien. Hablemos un poquito de lo Emilia, querido. Hablemos, ya hemos hecho antes esta parte, pero ¿tú te imaginas este fenómeno? Yo, Borja Diana, se lo pregunto siempre, pero tú que estás en ese círculo alrededor de lo que tienes, ¿cuándo empiezas a ver de leche la que han liado estos dos? Pues, bueno, es que decir, a mí todavía me cuesta creerlo, ¿eh? O sea, las cosas que se han montado en torno a Luimelia me parece fabuloso Pero, mira, cuando yo entré en Amar a hacer esta Biblia de la que hablábamos y tanto, ya existe un fandom brutal en Ujú. Twitter con Luisita y Amelia, ¿no? Y de hecho, siempre era como, ¿qué podemos hacer con Luisita y Amelia? ¿Qué no podemos hacer con ellas? O sea, ah, aunque seamos una diaria y vayamos a otro público, sí existía la cosa de mirar Twitter y decir, ostras, no montemos un incendio aquí, no hagamos nada raro. Y sí recuerdo que sobrevolaba de vez en cuando la idea de, habría que hacer una webserie con esto, ¿no? Es decir, pues si el público de esto está en Twitter, pues, uh, ¿por qué no? ¿Por qué no Ujú. ir frontalmente hacia ellos? Esa idea está sobrevolando. Creo que luego fueron los propios de Antena los que lo propusieron. Y bueno, Borja lo hizo, Borja había hecho la webserie aquella no me acuerdo cómo se llama, aquella de Lo que era en Leticia Dolera, construcción. eso es, que estaba fabulosa. Entonces, bueno, aquello me parece que fue como una semilla de esto. Pero bueno, aún así, a mí me parece fascinante. Yo cuando vi la segunda temporada entera,
llamé a Borja y le dije, oye, que no es porque seas mi amigo, esta no es la típica llamada de colega, que es que me parece que estás de la hostia, que me parece que te has salido del mapa, de verdad te lo digo. Y no sé cómo transmitirte esto sin que por debajo exista lo de, somos amigos, tú has trabajado aquí. No, de verdad. O sea, bueno, Sí, creo que es yo tuve alucinante. una muy similar a esa, así que te comprendo perfectamente porque acabé de verla y dije, la madre que lo parió, pero cómo cada episodio puede hacerlo distinto. A mí me recordaba incluso de esa parte de decir, que tiene, a mí me recordaba Atlanta, que al final de te sientas a ver el episodio y sabes quiénes son los personajes, pero no sabes lo que te van a contar, te van Mm, a sorprender en cada momento, han hecho lo que les ha salido de la gana. Y ya lo esperaba por la primera, pero a mí sobre todo me sorprendió la segunda porque ya sabían lo que tenían. O sea, yo al final la primera sí. podría ser y recuerdo el rodaje y bueno, pues sí, venga, tenemos el presupuesto y sabemos el fandom que hay, pero no sabemos lo que hay y bueno, vamos a tirar con todo. Estas cosas que siempre dice de no te dejes nada en el cajón que no sabes si te van a renovar nunca y vamos a hacerlo todo. Pero especialmente la segunda temporada en la que ya tienes esa presión de ya ha habido un éxito, no vamos a tocar mucho las cosas, yo creo que la libertad con la que tienen, y ahora hablaremos de la tercera, lo poquito que podemos hablar, pero sobre todo el proceso de guión y de tu episodio, a mí es la segunda, es la que me fascina de cómo han podido hacer lo que han querido y a salir lo que les ha salido. Sí, es como un soplo de libertad. Creo que se lo dije a Borja, que es como Gremlins 1 contra Gremlins 2. Es decir, a mí me gusta más Gremlins 2. Gremlins 1 establece un universo, es muy guay, es como la película mítica, pero en la 2 es la cual Joe Dante dice, hey, que puedo hacer lo que quiera, que lo he petado. Y de repente ves a un artista en libertad saliéndose de los bordes del cuadro, y eso es lo que creo que es la 2 y la 3 de Luis Media. ¿Qué podemos esperar de lo poquito que te dejen contar? Que yo no tengo un montón de compromiso aquí, pero ese tercer episodio que yo tengo muchas ganas de ver ahí, escrito por Ángel Agudo, De, del la, episodio de la tercera sí, temporada. sí, de la vecina indiscreta. Bueno, pues como ha contado, es decir, lo bueno es que se ha contado bastante en la Ajá. nota de prensa. Es Luisita y Amelia fascinadas con que tienen unas vecinas y quieren averiguar quiénes son esas vecinas. Entonces, bueno, pues también en los minutos que visteis en Altea, vemos como Amelia la sigue por un supermercado. Bueno, de eso va, de saber quiénes son esas señoras y por qué están juntas y si son pareja o no son pareja o qué son. ¿Y cuántas referencias easter eggs podemos empezar? Que eso yo sé que es marca de la casa. ¿Cuántas referencias? ¿Cuántas referencias a películas clásicas podemos encontrar ahí, Ángel? Bueno, de primeras hay una que esto está entregado en bandeja a Borja, en plan de somos amigos, Lúcete. esto es lo que te doy a ti para que hagas lo que quieras y te acuerdes, si me muero mañana, te acuerdes de que yo fui el tipo que te dio esto, que es un homenaje a Salvados por la Campana, que es la serie favorita de Borja. De hecho, hablamos del guionista de Plató, el Borja tuvo ese trabajo hace 1000 años. Todavía está lleno de cromos de Salvados por la Campana que Borja ponía cuando era un jovencísimo guionista de plató que llegaba allí. ¿Vale? O sea, yo en las reuniones con guionista de plató hay cromos de Zach Morris en un lateral y eso lo puso Borja años antes. ¿Cómo se sienta uno a escribir un guión de esta forma? Yo creo que esa es la parte de guionista, ¿no? De que yo recuerdo, la primera vez que yo me recuerdo de, guionista es una persona que sabe escribir de cualquier cosa, es cuando empiezo a ver guionistas que hacían series médicas y de repente hacen un dramón brutal, ¿no? Esa parte que yo creo que al final, del evitar el encasillamiento, el poder hacer otras cosas que tú muchas veces lo has tenido haciendo proyectos en paralelo, ¿cómo es el cambio de escribir la parte que te contamos previamente de Amar es para siempre a ese guión de 10 minutos para Luimelia, a los otros proyectos que has ido desarrollando, Ángel? ¿Cuánto cuesta cambiar el chip? O al final realmente ya no es cambiar el chip, sino es un alivio de y ahora me puedo poner a esta otra cosa y de alguna forma la mente sigue funcionando, pero realmente puedo, aunque sigo trabajando en otra cosa diferente. Ya. A ver, el principal problema para mí fue la duración. Es decir, yo había trabajado en cosas cortas, hice una serie para PlayZ que se llamaba El Punto Frío. No salió demasiado bien, perdón si alguien la vio. Y es decir, que ya entonces me había encontrado con ese problema, pero en Luis Melia era todavía mucho más acuciante, que es, solo tengo 10 minutos para contar esto. Y además tengo esta especie de capítulo que establece un universo, porque hay unos personajes que se presentan aquí que luego van a tener continuidad. Eso quiere decir que en el momento en que creo que he conseguido establecer algo, ya me he comido toda la duración. Y eso fue un problema y fue darle muchas vueltas a cómo hacerlo. Al final decides esto empieza en media res, vamos para adelante, luego ya rebobinaremos hacia atrás y tiramos. Gracias un poco a la estructura esa tan fresca que tiene Luis Media que te permite hacer
hacer cosas muy golfas. Lo bueno de los personajes es que ya me los conocía mucho de Amares para siempre y solo tenían un poquito como la actualización 2020, pero los personajes partía ya de quienes eran y tenía un poquito de callo con ellos. Sin eso, saltar a la torera, hacer de repente dos chicas jóvenes con diálogos un poquito de ping-pong, frescas y tal, hubiese sido todavía mucho más difícil de lo que fue. Has comentado tú la parte de guionista y la parte cómo ha cambiado ya no solamente la figura, sino la exposición pública. Yo creo que también otra de las cosas que tienen es, y yo ahí siempre pongo desde luego que Olivares es de alguna forma el que coge ese nombre de showrunner que veníamos los últimos 10 años americanos y salir. Eso es una tendencia que es totalmente irreversible ya, Ángel, de que para ser guionista o para ser guionista tienes que darte a conocer, si no al nivel desde luego de los actores, sino al nivel que posiblemente hayan tenido los directores o incluso alguno de los productores dentro de España. Sí, es decir, totalmente. Creo que eso es irreversible y que además es por donde va el mundo. Es decir, ahora los chavales de 14, 15 años se abren una cuenta en una red social y a lo que más están pendientes es hacerse fotos y tal. Yo viví toda mi vida en Carabanchel Bajo. Para visitar a mis padres paso por una especie de puente muy moderno que construyó Alberto Ruiz Gallardón hace un montón de años, que es como un puente metálico que sale en mogollón de series y tal. Queda muy bien en los vídeos. Lo que yo siento con esto es que cada vez que veo a mis padres y cruzo el puente hay cerca de 10 chavales haciéndose selfies y sesiones de fotos. Para mí hay una distancia generacional ahí que no entiendo. Y cuando yo me dediqué a esto, yo me dedicaba a esto porque soy un tipo tímido, soy un tipo súper callado. De hecho, por eso salgo en Luimelia con una botella de anís callado y poniendo cara de que no tengo corazón. Porque eso es como una parodia de lo que yo soy realmente. Es decir, soy un tipo que se calla y que escribe y que le hablas y dice muchas gracias y sigue para adelante. A mí esto me pilla un poco a contrapelo, como supongo que le ha pillado a mucha gente. Es decir, bueno, pues de repente el mundo ha girado y ya todo el mundo, hasta una figura tan gris como un guionista, tiene una exposición mediática. Entonces, bueno, pues sí, creo que es irreversible y creo que es hacia donde va el mundo, hacia el hecho de que cualquiera está situado en primera línea de fuego aunque no quiera. Y si ahí es donde va la figura o donde va el mundo en la parte del guionista, ¿dónde va el mundo en materia audiovisual? Estamos viendo el final, desde luego, de las salas de cine, también del formato largo de película. Tú hablabas antes de Mank, que yo, mira que veo pocas películas al año, pero esa la he visto y me ha encantado. El futuro totalmente de las plataformas. Los cines se reconvertirán en grandes parques de atracciones de Disney, como yo estoy totalmente convencido que ocurrirán dentro de 1 o 2 años. ¿Cómo veis que va la cosa de cara al 2021 si volvemos a una cierta normalidad, Ángel? Sí, bueno, yo creo que estamos como en la época pre-Tiburón. Es decir, justo antes de Tiburón las salas de cine habían caído, Hollywood era una cosa un poco gris, que a lo que más se había dedicado era como hacer películas muy, muy adultas, muy de Alan J. Pakula y este tipo de cosas, ¿no? Como muy centradas en la política y habían perdido la parte de barraca de feria que siempre tuvo el cine y eso se recupera con Tiburón, Indiana Jones, Star Wars, etc. Creo que estamos justo ahí. Creo que estamos en el final de una era. Creo que no es tan apocalíptica como muchas veces pensamos. Es decir, creo que las salas de cine van a reflotar. Seguramente no tantas como había y seguramente no en la forma en la que había, pero sí que creo que, por ejemplo, creo que ahora mismo hoy se estrena Wonder Woman, Hoy, ¿no? hoy que estamos grabando esa escena, sí. Y creo que Wonder Woman va a ser un éxito brutal en taquilla. ¿Por qué? Porque la gente tiene como ganas de ir a ver un super blockbuster y eso que llevamos como un año de sequía de películas de superhéroes, ¿no? Resurgirán, las salas resurgirán. Supongo que habrá los dos polos, perdona, que existirá como la sala para ver Vengadores 8000, ¿no? El regreso del Capitán América, y existirán las pequeñas salas de arte y ensayo que también están como volviendo a surgir, ¿no? Aquí en Madrid se ha abierto una, el Cine Embajadores, que se ha abierto en mitad de la pandemia y es una sala que se dedica, bueno, pues eso, a poner un cine europeo, de versión original, más cuidado y tal. Yo eso lo comparo muchísimo con las librerías, y especialmente en Madrid, más que en provincias, ¿no? Pero al final tenemos una casa del libro, una FNAC, un Corte Inglés o la Central,
Y luego lo que tenemos es una proliferación, especialmente cuando yo paseo o cuando paseaba por Choque, por Malasaña, de pequeñas librerías muy especializadas que más allá de la compra puntual que tenga de alguien que va a comprar el último bestseller, lo que tienen son clientes habituales, y lo que tienen son suscriptores. Y en eso yo creo que no se va a diferenciar tanto del streaming. Yo creo que ese, sobre todo, ese segundo género o ese segundo tipo de sala que tú comentas, vivirá de tener 1.000, 1.500 personas de suscriptores habituales que vayan 1 o 2 veces a la semana a ver ese tipo de películas que solo pueden ver Claro. ahí, en el que tengan un consumo, pues posiblemente de alcohol, posiblemente de otro tipo de alimentación, posiblemente una cosa de lujo, de gente que al final quiere la vivencia del cine, sea comunal o sea porque salen de casa o sea por la razón que sea, y que la tengan, que está dispuesto a gastarse ya no los 10 euros de la entrada, sino 30, 40 o 50 años de euros, porque tiene la sensación y tiene la experiencia, que tú lo sabes que conoces en Estados Unidos, que Mm. existe con los Draft House, existe con otros que son tremendamente rentables, mucho más que las grandes acumulaciones de salas que ha habido en Estados Unidos o que también hemos tenido en España de los grandes grupos que al final necesitan eso del estreno de Marvel de todos los meses porque si no, no pueden seguir Bueno, adelante. claro, sí, esto yo creo, o sea, hubo un movimiento muy bonito a finales de los 90, los primeros 2000, en los cuales es como que las salas de arte y ensayo empezaron a coger un poco de poder. Yo iba muchísimo a Filmoteca Española cuando era un chaval. El ambiente de Filmoteca no tenía nada que ver con lo que fue años después, me refiero. Yo todavía vivía esa época como de los viejos dinosaurios que iban con el caramelito de menta, abrían el caramelito de menta dentro de la sala y entonces 40 personas le gritaban que dejase de hacer ruido y las películas se veían con un poquito de reclinatorio. Uh, no muchos años después, de repente Filmoteca programaba un ciclo de Jim Jarmusch y de repente era como que Malasaña estaba en la cola de la Filmoteca. Es decir, yo he vivido esa cierta transición. Existía en Madrid el pequeño cine estudio, que había sido un cine porno, estaba en la calle Magallanes, y como en el 98, 99 decide reconvertirse, empiezan con un ciclo de Humphrey Bogart, una cosa impensable en Madrid. Es decir, hubo como ese pequeño movimiento, un poquito de ir recuperando, y que esto fue metiendo el acelerón hasta hace unos años. Y saltando de un extremo al otro, ¿cómo ves el mundo de las series? Y yo creo que hay tres grandes, ¿no? Por un lado, las plataformas que cada día invierten más, por otro lado, las cadenas tradicionales. Aquí tenemos dos grupos más, Radio y Televisión Española, con la que tú has colaborado, como comentabas antes, con Pliceta, que yo creo que siguen sin saber que es de mayor. Parece que se vuelve a desatascar el tema de la directora general y que no tendremos interina el año que viene, pero como todo en política en España, veremos cómo ocurre. Y luego todos esos canales, sobre todo, que tú y yo vemos mucho y que tenemos seguidores y que tenemos esas reposiciones de películas, que son los que yo creo que se están quedando en tierra de nadie, que son todos los canales de pago intermedios de gente que tiene audiencias muy grandes, de muy conocidas en España, y que son las que yo no tengo nada claro cómo se van a reinvertir los próximos 2 o 3 años. Sí, porque además tampoco tienen para hacer producción propia. O sea, yo creo que ahora un poco lo que te diferencia de tu competidor es tu producción propia, ¿no? Es decir, estas series de HBO, estas series de Netflix, esta serie de tal. Uh, yo, bueno, a lo largo de años desarrollando proyectos, siempre he acabado como, oye, y si vamos a este canal, si vamos a otro canal de la TDT, y es que no quieren dar un paso y hacer sus propios programas, aunque les veas con una cosa, aunque les veas con un reality baratísimo que van a poder hacerlo y con posibilidades luego de llevarlo a internet o a venderlo fuera. Entonces, creo que tienen como un futuro complicado precisamente por esto, porque no terminan de dar el paso de vamos a producir nuestro propio contenido y que sea lo que Dios quiera. Puedes vivir de comprar programas de la casa de empeños, pero puedes vivir ahora, no vas a poder vivir de eso dentro de mucho tiempo. Y sobre todo porque al final es que todo esto forma parte, con muy poquitas excepciones, de grandes conglomerados que estamos viendo que todo el dinero lo está metiendo en streaming. Y, por ejemplo, es HBO Max y Disney en las últimas 2 semanas de el futuro, al menos los próximos 3 o 5 años que con nosotros hacemos las programaciones. Señores y señores, es el streaming, es el que tenemos una persona que nos paga de 6 a 12 dólares todos los meses y que esto entra en caja, haya sol, haya lluvia o tengamos encerrados en pandemia. Sí, o sea, a mí yo te confieso que yo todavía no, hay como una parte de mí que todavía no entiende cómo a base de juntar el dinero de tan poca gente, o sea, de tanta gente, o sea, tan poco dinero, perdona, consigues hacer tantas cosas, pero esto es como un problema mío con las matemáticas, repetido con matemáticas, entonces esto es como una tara que tengo. Pero sí, claro, el mundo es ese ahora mismo, es producir cosas para tus suscriptores y está todo el mundo en esa línea. Ojo, puede ser muy interesante que alguien se salga de esa línea y haga otras cosas, pero en ese caso eres Filmin, que está muy bien. O sea, Filmin sobrevive gracias a que son unos outsiders. Y me encantaría ver los pinchazos que están consiguiendo con esta cosa de Parlamento, Sí. que es como esta serie francesa, esta coproducción francesa con Alemania y Bélgica, creo,
que de repente he oído hablar muchísimo de ella en Twitter, me la he visto, bueno, tengo como algún problema con ella, pero se deja ver y de repente dices, ¿esto dónde ha salido? Bueno, ¿por qué? Porque Filmin consigue hacerse fuerte consiguiendo ese tipo de productos que luego se viralizan bien en Twitter en determinadas redes. Es decir, esto entre gente que se dedica al medio que dice, ve esto, no me imagino que fuera mucha más gente sepa que es Parlamento. No, pero yo creo que ellos yo creo que sabían desde el principio, o si no lo han aprendido muy fácilmente en los últimos años, es algo que alguna vez hemos hablado con la gente de Filmin, hacer la necesidad virtud de sí, somos estos. O sea, nosotros no vamos a tener en la vida el número de suscriptores que tiene Netflix en España, ni hace falta. Realmente lo que tenemos es esto y posiblemente nuestra estrategia, y ahí están parte de los movimientos accionariales que han tenido que salir unos, entrar otros, sea para esto porque no podemos replicarlo en Portugal, podemos replicarlo en Francia, podemos replicarlo en Italia perfectamente, es el mismo tipo de género, porque vamos a tener un porcentaje, vamos a tener una cantidad de gente, no sé si serán 100.000 o serán 500.000, ellos tendrán las estimaciones, pero si conseguimos esta gente, que posiblemente antes de dar de baja la suscripción de Filmin, igual que les va a costar mucho entrar o les va a costar más que hacer la suscripción de Disney Plus para ver The Mandalorian o de Netflix para ver la nueva serie que todo el mundo está comentando, si entran va a ser, yo creo que tienen mucho menos salida de gente posterior, porque al final tienes las películas y tienes las series recientes, y creo que crean ese run alrededor de la gente la ve, o sea, hemos tenido 2 o 3 fenómenos, suelen tener muy buen ojo comprando, dentro de lo que permite la presupuesto que tienen, pero tienen muy buen ojo. Ocurrió con esta serie francesa de La Caída, no recuerdo ahora el nombre original que tenía francés, de imágenes en la pandemia, o hay Sí. uno que fue otro fenómeno en nuestro microcosmos, ya, pero es que si esos microcosmos que se forman en Barcelona, se forman en Madrid, se forman en Sevilla, se forman en las grandes capitales y especialmente en las redes, te da para esa suscripción que entra todos los meses, es que es lo que necesitas para funcionar sabiendo cuál es tu lugar. Yo creo que al final ¿qué es lo que al final yo creo que muchas de esas intermedias que estaban vendiendo sus contenidos en Netflix he dicho, no, yo ahora monto mi propia plataforma? Eso yo creo que va a haber un cambio en los próximos 2 o 3 años y decir, igual nos salía más rentable vendérselo a Netflix. Igual Claro. esto de tener nosotros, nuestro suscriptor, no era más sencillo oye, ser proveedor de Mercadona es muy fastidiado, porque sí, porque al final te ponen las estas y te atan las turquillas. Pero ¿sabes la ventaja? Que te pagan, tío. Y tienes toda la Claro. venta todos los meses y que te la pagan. Y que tú produces tu fuet y puedo vender macatarra de lo que quieras, pero tú no sabes la cantidad de cosas que me compra Mercadona para poder vivir bien. Y yo creo que se vive muy bien siendo proveedor de Mercadona y se vive muy bien siendo proveedor de Netflix. Y esa es una cosa que yo creo que se ha intentado abandonar en los últimos 2 o 3 años. Sí, sí, o sea, yo creo que intento surgir como mucha plataforma a rebufo pequeñita y creo que, bueno, terminarán claudicando entre otras cosas porque intentan replicar un modelo de negocio al que no pueden aspirar, ¿no? Yo recuerdo hasta que, esto es una cosa que está como medio olvidada, pero Filmax, la distribuidora y en tiempos gran productora del cine de terror español, intentó abrir su propia plataforma de VOD. No tengo ni idea de lo que debió durar aquello, pero debió ser Muy cuestión de poquito tiempo. meses. De hecho, Poquito recuerdo que tiempo. hasta se entraba a través de la web del ABC. Es decir que, bueno, Sí, y no sé dónde experimentos y están. pruebas, yo creo que ha habido un montón, muchos de los casos porque había alguna posibilidad de tener una subvención europea a través de media o alguna subvención del ministerio, cosas similares, que se han habido un montón de plataformas, bueno, está Flixolé, ¿no? Que al final, si haces el scroll hacia abajo, empiezas a ver loguitos de gente que ha pagado Claro. parte al menos del desarrollo. O sea, eso realmente es así, y la propia, vamos, iVox en podcast es exactamente igual, y la propia Filmi que hablábamos de ella, cuando escaleas hacia abajo, ves que parte al menos del desarrollo inicial fue pagado con fondos europeos para el desarrollo de visual, y yo creo que eso es lo que ha permitido esas plataformas que han surgido y han caído muchísimas en los últimos años hasta la estandarización ahora. Ángel, antes de que nos despidamos, ¿qué cosas puedes contarme de los proyectos que estás haciendo y cuánto cambio vas a tener si sale alguna de estas cosas? Nada, o sea, yo mi proyecto inmediato es amar es para siempre y seguir. Trabajé hace un tiempo haciendo una adaptación al cine de unas novelas españolas muy, muy famosas. Bueno, parece ser que está en marcha y con una plataforma de estas de las que hablábamos. Entonces, bueno, espero que haya noticias sobre esto en los próximos meses y ya está. O sea, es decir, que, bueno, pues intentar sobrevivir un poco en la tormenta esta del COVID que está arrasando el negocio y la industria y ya está. Y terminar esta temporada de Amares para siempre sin que tengamos ningún disgusto y ya creo que hasta ahora ya está bien. Y eso sí, volver a salir con una botella de anís alguna vez Eso es fundamental. Eso es en Luz fundamental. Media. Por último, Ángel, como siempre me despido. ¿Qué estás viendo, querido? ¿Qué podemos recomendar a la gente que vea? No tengo casi tiempo para ver, o sea, estoy viendo 30 monedas como todo el mundo y me tiene fascinado y loco. Creo que la única recomendación así que puedo hacer saliendo un poco del mainstream es esta cosa de Parlamento de la que hablábamos antes.
Creo que empieza regulín, pero a mitad de temporada se pone bastante interesante y va cogiendo como un tono loquísimo. Es como un intento de hacer The Office en el Parlamento Europeo. Y bueno, funciona. No sé si crea euroescépticos o amantes de la Unión Europea. Creo que más lo segundo. O sea, tiene como esa especie de rebaba de humor francés de vamos a criticar esto, pero realmente para decir que esto es lo mejor del mundo. Sí. Y bueno, los ingleses no quedan muy bien con el Brexit. Tampoco los españoles, que somos la subtrama de toda la temporada. Eso no lo sabía. Sí, la pesca en España y el procés catalán. Y de cómo enemistar a los pescadores franceses, a los pescadores catalanes con el resto para que un partido vote una cosa y el otro otra. Eso no lo sabía. Yo lo hablé con mi hermano. Mi hermano me dijo que era, vamos, la comidilla desde luego en el Parlamento Europeo de cuando se estrenó la serie ahí en Bélgica, que se ha hablado un montón. Y decía, hay cosas que no, pero hay cosas que sí. Hay cosas que sí, que realmente es así. Es decir, él sí me dijo de alguien les ha contado mucha cosa. Alguien han cogido que sabe muy bien cómo funciona esto por dentro para poder haber hecho de Parliament. Claro, mi chica vivió una temporada allí en Bruselas trabajando en la comisión y yo no trabajé allí, pero sí reconozco un poco a la gente que veías en los bares, ¿eh? O sea, ese chico joven de buena familia que llega allí con su portátil y ¿ahora qué hago? Pero bueno. Ángel, un placer absoluto y Un total placer haberte tenido como siempre. en Fuera de Series. Cuídate muchísimo y felices fiestas. Y hablaremos por ahí y hasta la próxima, tío. Igualmente, cuidaos mucho. A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por tenerlo. Mucho más contenido. No penséis que porque es Navidad os vamos a abandonar para nada, tanto en fueradeseries.com como en la cadena de podcast. Tendremos ya, si no lo podéis escuchar ya, desde luego lo tendremos hoy, el análisis del último episodio de The Mandalorian, que hará nuestra gente hasta que tengamos la siguiente serie de Star Wars, que vamos a tener unas cuantas en los próximos años. También seguimos con los análisis de Star Trek Discovery. Más contenido, como os digo, en redes sociales. Gracias por escucharnos y tened muchísimo cuidado ahí fuera.